hermano. Amado Dios, soberano Rey, muchas pueden ser las aflicciones que cada uno de nosotros estemos pasando en el día de hoy, pero tú eres más que suficiente para vencer cualquier aflicción, Señor. Tú eres más que suficiente para darnos el ánimo, la esperanza, para darnos todo lo necesario para seguir glorificando tu nombre, Señor, a pesar de cualquier sufrimiento que podamos estar pasando cada uno de nosotros. Amado Dios, por los méritos de Cristo te imploro, Señor, que seas tú hablando a tu iglesia, que seas tú dirigiéndote a ella, Señor. Calla mi boca, Señor, yo no tengo nada que decir, Señor, pero tú sí tienes que decir por tu palabra, Señor. Habla a través de tu palabra, Señor. Si el tiempo no va para aplicar, creo que los predicadores deben aplicar, Señor, es lo que entiendo, es lo que he aprendido. Pero si el tiempo no da, Señor, aplica tú la palabra en los corazones de la manera que ningún predicador lo ha podido hacer en el mundo, Señor. Aplica tu palabra, Señor. Que Cristo sea grande y hermoso en esta tarde, Señor. Que los ojos se abran y que la salvación llegue a muchos, Señor. Salva a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos en Mateo, no porque vamos a empezar una serie, sino porque es un sermón que decidí predicar el día de hoy. Estuve trabajando un poquito en él para el funeral de nuestra hermana Carmín y me pareció pertinente traerlo a la iglesia. Lo que estaremos haciendo, a modo de información, la semana pasada, el domingo pasado, predicaron sobre un tema pastoral. En los próximos domingos vamos a estar hablando del servicio y del pastorado durante el mes de septiembre completo, porque en el quinto domingo de septiembre, este mes trae 5 domingos, vamos a tener bautismo, el cuarto, el quinto, reunión de miembros para unir a nuevos miembros, pero también los que son miembros, solo los que son miembros, vamos a estar mirando entre nosotros si quizás hay hombres que el Señor esté levantando para acompañar al pastor Eri en el pastorado de la Iglesia Bautista Palabra de Vida, y queremos que ustedes sean bien diligentes, que estén observando, que estén mirando, que estén orando, porque quizás hay algunos hombres aquí de los que son miembros ya, que el Señor esté levantando y nos puedan apoyar. Esto es una tarea muy grande para hacerle un solo hombre. Es una tarea enorme, mis hermanos. Necesitamos varios pastores bíblicos que amen al Señor, que amen su palabra, que den la vida por la verdad, que prefieran predicar la verdad, aconsejar con la verdad, discipular con la verdad, aunque eso les cueste no ser pastor de la iglesia, como le costó a Jonathan Edwards, y que te expulsen de la iglesia, aunque cueste odio, como le causó Spurgeon, que muchas personas lo odiaban, muchas lo amaban, pero muchas lo odiaban de diferentes partes, por ser fiel a la palabra. Ore, quizás haya hombres que todavía no son miembros, pero ustedes los ven y podemos empezar en febrero en la capacitación espiritual. Habiendo dicho esto, mis hermanos, les invito a que vayamos a Mateo 22, versículos del 41 al 46. Mateo 22, del 41 al 46. Y aquí tenemos, está un poquito alto el micrófono o un eco, algo. Yo siento como un eco. Luis, si me puedes ayudar, o no sé si ustedes lo escuchan bien. Se siente como algo que distrae, puede distraer. Gracias, mis hermanos. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Ustedes lo escuchan bien? Yo sí. ¿Sí? Soy yo, parece. No sé si será la referencia que estará puesta. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo tiempos más que nunca. Déjame esperar que Luis apague. Perdónenme, mi hermano, porque es que me escucho tan alto que no me concentro. ¿Ahí está bien? No sé qué. En cualquier momento me quito el micrófono y predico sin el micrófono. Vamos para allá. Padre, Señor, ayúdame de nuevo. Te vuelvo a pedir a concentrarme. Sabes que soy un hombre débil. Te pido, Señor, que hables a tu iglesia a pesar de mis incapacidades, Señor. Te pido que seas tú, Señor, ministrando esta iglesia. A las visitas, a las personas que nos acompañan, Dios. Para que te puedan conocer, por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, le decía que estamos en un mundo dividido. Estamos en un mundo cegado. El mundo siempre ha tenido sus bandos, sus diferencias. Pero según los especialistas, estamos en el momento, en el tiempo donde más división hay.
los que siguen el tema de la política en Estados Unidos lo pueden saber más que nunca. Los republicanos tienen su bandera, los demócratas tienen su bandera, pero así, y no pasa diferente en este mundo cegado, dividido, le pasó a Cristo. Y por causa de Cristo hay muchas opiniones encontradas. Si usted conversa con un musulmán y usted le pregunta al musulmán, ¿quién es Cristo para ti? Ese musulmán le va a decir, un gran profeta, tremenda persona, pero no lo van a reconocer como el salvador de su alma. Si usted se encuentra de pronto con un comunista de verdad, pero que valore a Cristo, hay algunos comunistas que valoran a Cristo, le van a decir, Cristo fue un gran revolucionario y él en contra de la opresión de su época se levantó. Debemos imitar la revolución de Cristo y son capaces de ponerse en una boina, en un pullover, la foto de Cristo. En estos días escuchaba el testimonio de un marroquí musulmán en Marruecos. Las personas son musulmanas pero pacíficas. Ellos no maltratan a los cristianos tanto como en otros lugares. De hecho hay iglesias cristianas, poquitas, pero hay iglesias cristianas. Y él estaba contando el testimonio cómo él, a pesar de que sus padres eran musulmanes, él no creía en Alá, pero tampoco creía en Cristo. Y lo que se inclinó fue por el comunismo. Terminó siendo un comunista ahí en Marruecos. Y cuando referimos a comunismo, a lo que nos estamos refiriendo es el comunismo como la salvación de la necesidad del hombre. Y los que somos cristianos sabemos que ni el comunismo, ni el capitalismo, ni ningún sistema, ni ningún gobierno nos va a satisfacer la necesidad del hombre, sino solamente Jesucristo. ¿Pueden decir amén? Amén. Y él, estudiando, llega al internet y empieza a buscar por Google y no le convencía los musulmanes y empieza a estudiar la Biblia él solo, a leerle él solo, a romperse la cabeza. Y se empieza a hacer una pregunta que yo quisiera que todos nos hagamos desde ya. Y la hicimos hace poco, pero toca volverse a hacer. Y la pregunta es, ¿quién es Cristo para ti? Pregúntate de la manera más sincera, si tú te tuvieras que hacer esta pregunta, ¿quién es Cristo para mí? Pero te pido que no la respondas de manera filosófica. Te pido que no la respondas de manera intelectual. Tenemos muchas veces que hacer entrevistas. Y a veces estamos haciendo una entrevista y les preguntamos a las personas, ¿ustedes entienden el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para ti? Y las personas tenemos la capacidad de aprendernos de memoria una respuesta. Jesucristo vino y Adán y Eva pecaron y murieron en la cruz. Yo posiblemente le pregunte eso a muchos de ustedes y muchos de ustedes me digan esa carretilla que hay que aprendérsela, hay que saberla, hay que entenderla. Porque si no, no vas a ser salvo. Si tú no comprendes que eres un gran pecador y Cristo es un gran salvador, no vas a ser salvo. Pero el decir esa carretilla de memoria, es decir, Cristo para mí de memoria es esto, no te hace salvo. Porque tienes que conocer a Cristo no solo con la mente, sino con el corazón. Y te vuelvo a preguntar, ¿quién es Cristo para ti? Y así mismo podemos pasar por diferentes grupos y personas y tienen significados diferentes para Cristo. Si usted se sienta a hablar con un grupo de defensores del feminismo moderno o con un grupo, no sé si lo digo bien, LGBTQ, ahí estoy bien, plus, y eso sigue, con hombres lobos y diferentes cosas. Si usted se sienta en un grupo de estas personas, entre ellos mismos hay algunos que creen que Cristo era homosexual. Hay otros que creen que Cristo era hombre, pero que tú puedes ser homosexual. Y hay otros que si le hablas de Cristo, se van a poner bien difícil. Te van a rechazar, te van a gritar, se van a burlar de ti. ¿Por qué? Porque Cristo trae opiniones encontradas. Cristo divide. Pero para Cristo no fue diferente. En la época de Cristo, vamos a ver a Cristo durante su ministerio, cómo Cristo tenía que enfrentar la oposición. Habían dos grandes grupos religiosos, habían varios, pero habían dos grandes grupos, los saduceos y los fariseos, y ellos rechazaban de manera radical a Cristo. Pero Cristo tuvo que lidiar con todo tipo de problemas. Estaban estos que lo rechazaban de manera radical, estaban otros que confiaban en Él, que no confiaban en Él, pero le querían escuchar. Escucha qué cosa más irónica. En una ocasión había un predicador
creo que era Whitefield, y había otro predicador que no estaba de acuerdo con lo que Whitefield predicaba porque él enseñaba la soberanía de Dios. Y una persona dice, pero tú vas a ir a escuchar a Whitefield si tú no crees en la soberanía de Dios. Pero no puedo dejar de escuchar. Yo no creo en la soberanía de Dios, no puedo. Así pasaba con Cristo. Algunos se le oponían, pero no podían parar de ir a escuchar a Jesucristo. Había otro grupo que era aquellos que veían en él algo diferente y sincero, tenían dudas genuinas acerca de si Cristo era el Mesías o no, pero no se atrevían a decírselo en público. Entonces, ¿qué hacían? Juan capítulo 3, iban de noche a su casa, hacían una cita para verse escondida porque de verdad querían saber quién era el Cristo. Y si tú te encuentras aquí en esa situación, eso es válido. Si tú estás aquí hoy y tú estás, no me convence Cristo todavía, pero quiero saber, quiero conocer, gloria a Dios, porque estás en ese proceso. Habían otros que eran los que le seguían por interés, por los panes y los peces. Y supuestamente ellos creían en Cristo, pero en realidad ellos lo que creían era en el pan que aparecía y en el pez que aparecía en su mesa. Y creían solo en Cristo por interés. Estaban los que le seguían de cerca, pero le traicionaban a escondidas. ¿Recuerdan a Judas? Bien cerquita, comían, mojaban la mano. Estaban los que le seguían de cerca, pero esperaban recompensas por su esfuerzo. Señor, cuando estemos en tu reino, déjanos sentarnos a la derecha y a la izquierda, por favor. Nosotros estamos aquí todos los días contigo, trabajando, sirviendo. Por favor, a la derecha y a la izquierda. Mateo 22, aquí donde estamos, vamos a nuestro pasaje. El Señor Jesucristo plantea la pregunta más importante de nuestra existencia. Y la pregunta es, ¿quién es Cristo para ti? Hoy estaremos tratando de responder esta pregunta y tratando de darle a Cristo la excelencia que solo Él se merece. Le hemos puesto por título a este mensaje y es una pregunta, pregúntense, ¿Cristo está en un lugar de excelencia en tu corazón? La pregunta no es solo quién es Cristo para ti, porque me puede decir el Salvador del mundo murió por los pecados, resucitó al tercer día, y me dice Génesis y me lo conectas con Romanos y vas a Apocalipsis. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando, ¿Cristo está en un lugar de excelencia en tu corazón? En tu corazón, donde están tus hijos, donde está tu esposa, el centro de trabajo que quizás idolatra, tu iglesia, tus amigos, tus papás, ahí en tu corazón, Cristo ocupa el lugar más excelente. Cristo está en el lugar más céntrico, en el lugar más especial. De otra manera, Cristo es la persona más importante en este mundo para ti. Evalúa eso, amigo, hermano, visita que nos acompaña. Y la tesis es sencilla hoy. Y mi tesis es que pongamos a Cristo en el lugar que le corresponde. Creyentes que están aquí, pero están jugando con el pecado, o no están leyendo la Biblia como deberían, o su relación no está con Cristo como debería, visita que nos acompañan. Tenemos, porque yo también lo tengo que hacer, que poner a Cristo en el lugar que le corresponde. Tenemos que poner, amén, que poner a Cristo en el lugar que le corresponde. Y lo primero que quiero que me acompañen a hacer hoy, y es lo primero que vamos a estar haciendo, es que miremos el contexto de nuestro pasaje. Nosotros tenemos un pasaje de 41 a 46, pero nosotros tenemos un contexto inmediato, anterior, posterior, tenemos un contexto remoto que va un poquito más allá y tenemos un contexto lejano en todo Mateo. Vamos a mirar, no vamos a poder ver todo. Necesito que tengan Biblia, acérquese a alguien que tenga Biblia, pídale, adelante hay algunas Biblias, el que no tenga Biblia en el celular, enciendan sus celulares, busquen una Biblia porque vamos a predicar, pero por la Biblia. El Señor Jesucristo en su ministerio, habíamos dicho, tenía mucha oposición, pero habían dos grupos en específico que eran los que más guerra le daban y eran los fariseos y los saduceos. Y hay algo interesante, estos dos grupos, como veremos más adelante, tenían diferencias grandísimas, pero ¿qué fue lo que los unió? Oponerse a Cristo. Si los fariseos y los saduceos se sentaban en una mesa a hablar de teología, nunca se iban a mirar, nunca iban a caminar juntos. Pero, no me acuerdo quién lo dijo, ahora me dicen Mao Zedong, no sé, Mahoma, el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Y ahí se unieron los fariseos y los saduceos contra Cristo, los dos. Hay algo interesante, antes del siglo II, antes de Cristo, esto no era así. Ellos venían de un mismo grupo los dos, no voy a ahorrarme palabras extrañas y cosas extrañas, pero en algún momento se separan y los saduceos se vuelven helenistas y los fariseos se vuelven jadiseos. Y así se quedan esos grupos divididos. ¿Qué buscaban los saduceos? Los saduceos lo que querían era como que nos estamos atrasando como judíos. Mira cómo va la cultura, vamos a ampliarnos un poquito más. Y más bien eran un partido político. Los saduceos creían en Dios, pero más bien eran un partido político. A diferencia de eso, los fariseos, ¿qué empiezan a hacer? Los fariseos, trabajando con los escribas, de cerca con los escribas, eran un partido más religioso y cerrado. Eran más internos, aquí no entra nadie. Somos nosotros y los que no califiquen no van a estar. Y los saduceos eran más abiertos. Como consecuencia, fue inevitable la oposición de ambos, sobre todo de los fariseos, a Cristo por su manera de vivir y sus enseñanzas, porque la manera de vivir de Cristo y las enseñanzas de Cristo eran esencialmente contrarias a las de ellos. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a denunciar a Cristo. Vamos juntos a Mateo 12, 38. Mateo 12, 38. Busquen en sus Biblias, un poquito más atrás, Mateo 12, 38. Empieza Jesucristo su ministerio, ponga eso en la mente. ¿Y qué pasa aquí en el 12, 38? ¿Qué es lo que empieza a suceder? Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti ¿qué? Señal. Vamos a 16.1, bien cerquita, 16.1. Vinieron los fariseos, ¿y quién más? Y los saduceos para tentarle. ¿Y qué le pidieron? Señal. Muéstranos quién tú eres. Muéstranos si de verdad eres el Cristo. Hazle un milagro bien grande delante de nosotros y nosotros vamos a creer. Pero eso no es lo único. Vamos al capítulo 15 y vamos a ver qué pasa en el 15 del 1 al 9. Capítulo 15 del 1 al 9. Y no lo voy a leer. Lo que pasa aquí es que le empiezan a juzgar a Cristo, a mezclar la ley con los mandamientos de los hombres. Y aquí en todo lo que está sucediendo aquí, lo que están tratando de hacer es coger sus leyes, mezclarlas con leyes que tenían de la tradición y con esto tratar de presionar a Cristo. Vamos a Mateo 19:3. Puede ir anotando y lo puede ver en casa porque si no, no vamos a poder avanzar. Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y lo que están haciendo aquí es tratarle de hacerle caer usando interpretaciones tradicionales de las Escrituras sobre temas de la separación matrimonial para poderle señalar y desacreditarlo. Lo que ellos están buscando es desacreditar a Cristo. ¿Cómo hacemos para que Cristo caiga más delante de las personas? ¿Cómo hacemos para tumbarle la máscara a Cristo y que vean que de verdad Él no es quien está apuntando a ser? Capítulo 21. ¿Y qué pasa a partir del versículo 23? La cosa se pone más tensa. Al principio, solo que están haciendo, nos reunimos, está Cristo y hacen preguntas capciosas para hacerle caer. Preguntitas para que él solito falle y él solito caiga mal. Pero ahora la cosa se pone más tensa. Capítulo 21 al 23. ¿Qué es lo que pasa en el 21 al 23? Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, escucha ahora, y ahora no solo te vamos a hacer caer, es que no le pudieron hacer caer y ahora la cosa se pone más seria. ¿Con qué autoridad tú haces lo que haces? ¿Quién te dio la autoridad a ti? Si nosotros somos los jefes aquí, nosotros somos los que gobiernan todo esto. ¿Quién te dio autoridad a ti para estar enseñando esa cosa? ¿Y qué pasa en el 21, versículo 46? Capítulo 21, versículo 46.
dice, ya empezaron, y dice, pero al buscar cómo echarle mano, ¿qué pasaba? Temían al pueblo porque ellos le tenían por profeta. Ya claramente ellos querían eliminar a Cristo, ellos querían acabar con el ministerio de Cristo, pero tenían temor del pueblo, porque el pueblo sí le tenía como un enviado para enseñar de parte del Señor. Pero la evidencia era clara, ellos querían echarle mano a Cristo, ellos querían deshacerse de Cristo. El comentario bíblico Mundo Hispano comenta, hasta ahora los líderes religiosos habían intentado desacreditar a Jesús como el enviado de Dios y como el maestro de Israel. Parece ser que los fariseos estaban indecisos en cuanto a qué hacer con Jesús. Por lo tanto, consultaron entre sí para decidir la mejor manera de eliminarle y cambiaron su táctica. ¿Y ahora qué querían? Enredarle o atraparle en alguna palabra con el fin de acusarle delante del gobernador romano. Y lo que están haciendo a todas luces es tratando de enredar a Cristo como si fuera una jaula o una malla donde uno atrapa a los pájaros. Capítulo 22, verso 15. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Ahora a partir del 22:15, nosotros hasta el 22:40, que es nuestro contexto inmediato anterior, 22:15 al 22:40, y lo que viene ahora es que van a hacerle preguntas más fuertes para hacerle caer. Ya ellos quieren que él fracase y ahí mismo nosotros decimos en Cuba sacar un machete y cortarle la cabeza. No sé en sus países si es una pistola, en Cuba no hay muchas pistolas. ¿Y cuáles son las preguntas? No las vamos a leer, pero dice del 15 al 22. Lean conmigo solo el 1. Entonces se fueron ¿quiénes? Los fariseos. Y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. No van ellos, envían a unos discípulos, envían a los herodianos. Pero ¿cuál era la primera pregunta? La primera pregunta era sencilla. ¿A quién le damos nuestro dinero? Era una pregunta que le podía buscar un problema. ¿Le damos el dinero al César o a quién le damos el dinero? Viene la segunda pregunta, versículo 23, y ahora cambian los enemigos. Aquel día vinieron ahí ¿quiénes? Los saduceos, que no creen que los muertos resucitan. Creen en Dios, pero no creen que hay resurrección de muertos. ¿Y cuál es la pregunta de estos? Estos preguntan, sencillo, ¿los muertos resucitan? Con toda su pregunta lo que quieren hacerle caer para que responda si los muertos resucitan o no resucitan. Continúa nuestro contexto. ¿Y qué pasa en el 34? Versículo 34, capítulo 22. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ¿qué hicieron? Se juntaron a una. Y ahora están ahí. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó ¿para qué? Por tentarle, diciendo, ¿cuál es el mandamiento más grande que existe? Lo que quiero que nos fijemos, no podemos predicar todo esto, no es nuestra intención, queremos ir al texto. Pero lo que quiero que vean que hay en la intención de todos los enemigos de Cristo. La intención ya no es solo desacreditarlo, sino que le quieren hacer caer. Quieren que él fracase para que él no siga con su ministerio. Pero pasa algo interesante. Y lo primero que pasa, y es que cada pregunta no las vamos a ver, Jesucristo se las responde con la sabiduría única del Hijo de Dios. Nadie hubiera podido responder esas preguntas como las respondió Cristo. A la pregunta del dinero, Cristo dijo, darle al César, vamos a poner ahora el ayaré, lo que es del ayaré, y darle a Dios lo que es de Dios. Él respondía con respuestas sencillas, preguntas difíciles, sus respuestas eran sencillas. Segunda pregunta, ¿los muertos resucitan? No, no solo resucitan, sino que Dios es Padre de vivo. Lo que está diciendo es, tú mueres como creyente, tu cuerpo va al cementerio, pero al momento tú apareces en la presencia del Señor, tu esencia, quien tú eres, como le quieras llamar. Alma, espíritu, alma sola, espíritu aparece en la presencia del Señor. Porque los cristianos no vamos a morir. Nosotros dejamos de existir en este cuerpo, pero automáticamente, por la gracia del Señor, aparecemos en la presencia del Señor. No lo pudieron hacer caer. Y viene la tercera pregunta. ¿Y cuál es el mandamiento más grande? ¿Y qué hace Cristo? Sencillo. Coge los 10 mandamientos y los resume en 2 grupos. Primeros 4 mandamientos. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo.
¿Quieres saber cuál es el mandamiento más grande? Ama a Dios con toda tu fuerza. Ama a Dios con todo tu corazón. Ama a Dios con toda tu mente. ¿Quieres un mandamiento para dedicarte? Dedícate a amar a Dios. Gasta energía en amar a Dios. Busca lecturas que te hagan amar a Dios. Escucha canciones que te hagan amar más a Dios. Escucha predicadores que te lleven a amar más a Dios. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Los últimos 6 del Decálogo. No se queda ahí. Como mismo estás amando a Dios, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. En estos días teníamos un desayuno con los hombres y le decíamos, el gran problema del hombre es que se ama demasiado él mismo. El gran problema de nosotros es que nos amamos tanto, nos tenemos tanta conmiseración, nos tenemos tanto amor que no nos podemos desbordar de nosotros mismos. Por eso lidiamos tanto con el egoísmo. Si hay un pecado que posiblemente nos haga daño a la mayoría, es que somos egoístas. Siempre estamos pensando más en nosotros que en los demás. Y Cristo le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como no nos interesa directamente eso, seguimos avanzando. Y cuando llegamos al versículo 41 del capítulo 22, lo que va a pasar es que Cristo ahora pasa de la silla de los acusados, le está sentado ahí, lo están acusando. Y ahora Cristo se levanta y pasa al banco de los acusadores. Y les hace esta pregunta. Versículo 41. Y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó. ¿Y qué le preguntó? ¿Qué piensan ustedes del Cristo? La palabra pensar aquí en el griego significa suponer, pensar, formar una opinión que puede ser correcta o incorrecta. Cristo no está buscando la respuesta correcta, aunque Él la anhelaría, sino que, díganme sinceramente, y fue la pregunta que le hicimos al principio, ¿qué ustedes piensan de Cristo? Esa es la pregunta que Cristo le está haciendo a ellos. Para ustedes, ¿quién es Cristo? Y lo que Cristo está buscando ahora, que ellos quiten sus ojos de todo lo demás, de la Escritura, y de alguna manera la Escritura tiene mucha información, pero hay un mensaje que nosotros podemos seguir en toda la Escritura. Ahora con toda la revelación del Nuevo Testamento lo vemos. ¿Y quién es? Cristo, la persona de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahora Cristo dice, sí, ustedes tienen mucha información, pero hagamos algo. Centrémonos en quién es Cristo. Y Él quiere ahora que ellos miren a Cristo. ¿Y qué les pregunta? ¿Qué pensáis de Cristo? Y esa pregunta la acompaña de otra pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que les hace? Pero tiene que ver con la primera. Piensen en quién es Cristo. Ahora piensen en esto un momentico. ¿De quién Cristo es hijo? Otra manera de hacer la pregunta sería, ¿quién es el Padre de Cristo? Dios permita que me estén siguiendo hasta ahí. El comentario bíblico Mundo Hispano vuelve a comentar, el propósito de Jesús en esta interrogación es el de ayudar a estos fariseos a cambiar su concepto del Mesías. ¿Cuál era el concepto que ellos tenían? Nosotros lo sabemos. El Mesías político que venía a liberar, para ellos el Cristo que iba a venir ya era el Cristo que viene después y era el Cristo que ya iba a gobernar y iba a quitar todo el imperio romano y iba a estar reinando. Y lo que Cristo está buscando, quítense eso de la mente y céntrense por un momento en esto. ¿Quién es Cristo para ustedes? ¿Quién es el Padre de Cristo? Él quiere que cambien la mente de ese Cristo histórico al Mesías espiritual, al Señor que debía ser el Señor en sus corazones porque ellos eran el pueblo de Israel. Lo que Jesús quiere demostrarle que Él es más que un descendiente físico de David. Cristo no es solo el hijo de David. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo cuando hace su defensa? Cristo va a citar el Salmo 110, versículo 1. Y cuando Cristo lo hace, nosotros podemos seguir en el texto. Ahorita vamos a trabajar con esa porción. Y nosotros vemos cómo los deja completamente sin argumento. Versículo 46 que dice, y nadie le podía responder palabra. El Coja ahora cita el Salmo que habíamos mencionado, el Salmo 110, verso 1. Cuando llegamos al verso 46 de la narración dice, nadie le podía responder palabra, pero no solo eso, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. La estrategia fue otra, ya querían darle muerte directa sin preguntar.
Ahora, cuando nosotros pasamos al contexto inmediato posterior, capítulo 23 en adelante, y ahora vemos cómo Jesús, habíamos dicho, se quita del banco de los acusados, se sienta en el de los acusadores, y ahora ¿qué es lo que hace Jesús? Se empieza a dirigir a las personas que le acompañaban. Ahora le dice a la multitud, deja a los fariseos ahí tranquilos, se pone de frente a la multitud y a las personas que le acompañan, ¿y qué empieza a hacer? Empieza a hacer desenmascarar a estos religiosos. Empieza a decir, mira, ¿quiénes son estas personas? Y la palabra que más lo define, ¿cuál era? Hipócrita. ¿Quién es el hipócrita? La persona que aparenta hacer algo, pero en su corazón verdaderamente está corrompido, porque sus motivaciones son incorrectas. Porque aún las buenas cosas que usted haga, si usted no las hace por la gloria de Cristo, si usted no las hace por la gloria de Dios, eso no cuenta delante de Dios. Y eso es pecado y es basura delante del Señor. Por eso nosotros no solo debemos dedicarnos a hacer buenas cosas, sino que tenemos que velar por nuestro corazón, si Cristo está en el lugar de excelencia, para ver cuáles son las motivaciones por las que estamos haciendo cada cosa. Desde venir a la iglesia, enseñar, ofrendar, servir a un hermano. Tenemos que vigilar nuestro corazón de cerca. Y ahí empieza Cristo a decir, y usted puede ir leyendo ahí con su vista, y ellos se sientan en la cátedra de Moisés, hagan lo que digan, pero no lo que hacen. Y eso nos confronta un poquito como padres. A veces como padres decimos lo que está bien, pero nuestros hijos nos ven a hacer cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Mis hermanos, si ellos hubieran tenido conocimiento de lo que Jesús quería mostrarles, no hubieran hecho todas las atrocidades que cometieron, tanto en los tiempos antiguos, matando y torturando a los profetas y a las personas que le mandaban a advertirle que se arrepintieran y creyeran, como lo hicieron también con Cristo un poco más adelante, crucificándolo, mandándolo a crucificar. Una pregunta que deben hacerse es, ¿qué era lo que no entendían? ¿Y qué Jesús intentaba explicarle en este pasaje del capítulo 22, versículo del 41 al 46? Y lo que vamos a hacer ahora, y es lo segundo que vamos a hacer en esta tarde, es que vamos a ver este pasaje a la luz del Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1 es lo que Cristo nos va a citar ahora. Habíamos dicho, ¿cuál era la pregunta que Cristo quería que ellos hicieran? ¿Quién es Cristo para ustedes? ¿Qué piensan de Cristo? ¿Qué es lo que Cristo sabe? La mala interpretación que estos fariseos, que eran los maestros de la ley, eran los que más debían saber de la ley, eran los que enseñaban la ley, la mala interpretación que ellos tenían de Cristo. ¿Y qué es lo que hace Él? Lo que hace es ir a la misma palabra del Señor para poder mostrarle, para poder traer más claridad a su mente. Y entonces le cita el Salmo 110, verso 1. ¿Cuál es la respuesta de los fariseos? Vamos a seguir leyendo. Versículo 42. Él cita el Salmo, que lo voy a citar más adelante, pero le pregunta, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Y qué le respondieron ellos? De David. El Cristo es hijo de David. Y en un sentido esto era media verdad, pero no era la verdad completa, porque Cristo sí era descendiente de David, pero no era lo único que ellos debían responder. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 1, el evangelista Mateo se esfuerza por mostrarnos que Cristo viene de verdad de la descendencia de David y que Cristo cumple con los requisitos del Mesías. Jesús, la persona que los está confrontando en este momento. Pero Él no es exclusivamente, y Jesucristo lo sabe de primera mano, hijo de David. ¿Qué es lo que hace? Verso 43. Y les dijo, está bien, ustedes dicen que es hijo de David. Les voy a mencionar el Salmo 110, verso 1. Voy a ir a esta palabra que ustedes dicen que ustedes creen y que es la palabra sagrada de Dios. Recuerden, hasta ese momento existía el Nuevo Testamento. No. Cristo les está hablando desde el Antiguo Testamento. ¿Saben de dónde predicaba Pablo? Del Antiguo Testamento. ¿Y de quién predicaba? De Cristo. ¿Saben de dónde predicaba Pedro? Del Antiguo Testamento. ¿Y de quién predicaba? De Cristo. ¿Saben de dónde predicaba Juan? Del Antiguo Testamento. ¿Y de quién predicaba? De Cristo.
Y todos tenían solamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. El Antiguo Testamento completo apunta a Cristo. Porque Cristo es el corazón del Evangelio. Cristo es el corazón de las Escrituras. Y ahora, ¿qué es lo que hace Cristo? Vamos a ver a Cristo ¿desde dónde? Desde el Antiguo Testamento. ¿De quién es el Hijo de Cristo? De David. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a hablar, pero con la Escritura delante de nosotros. Versículo 43. Y les dijo, piensen, si Él es el Hijo de David, y es lo que le quiere decir Cristo, pues como David, en el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, le llama Señor diciendo, dice David, usted puede ir al Salmo para que vea que no le estamos diciendo mentira, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor, Dios Padre, a mi Señor, Dios Hijo. ¿Y qué es lo que le dice Dios Padre a Dios Hijo? Siéntate a mi derecha hasta que va a llegar el día que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Lo tienen ahí, mis hermanos? Gloria sea al Señor. Él quiere que ellos profundicen en la Escritura y que ellos se den cuenta por las Escrituras de quién es el Hijo de Cristo en verdad. La Biblia de Estudio de la Reforma de R.C. Sproul afirma lo siguiente: los fariseos habían puesto a prueba a Jesús. Ahora Jesús los está poniendo a prueba a ellos. Se centra en el tema crucial. ¿Y cuál es? La identidad del Mesías. ¿Quién es el Cristo? Por eso en estos dos versículos en cuestión cita, y esto es una cita directa, del Salmo 110, versículo 1. Mis hermanos, en los Salmos hay un teólogo que se llama, de apellido Plomer, Robert L. Plomer. Él se dedica más que todo al estudio de las Escrituras, y él dice que los salmos se dividen, cuando tú estudias los salmos, en diferentes grupos. Este salmo de 110.1 entra en un grupo de salmos que se llaman los salmos de celebración, y lo que celebran es la relación de pacto de Dios con el rey y la nación. Todos estos salmos hablan de esa celebración del pacto que Dios hace tanto con el rey como con la nación. Ahora, yo sé que esto es un poquito tenso, esta parte densa, pero vamos a pasarlo bien rápido, pero es importante para saberlo. Los salmos de celebración se dividen en dos subgrupos. El subgrupo del Salmo 110 es conocido como los salmos reales. ¿Y por qué los salmos reales? Porque celebran al rey de Israel como el gobernante que representa a Dios, al mismo tiempo que, por otra parte, el representante de la nación ante Dios sería ese rey. Entonces, aquí están celebrando y hablando de todo este lenguaje de rey, y en medio de este lenguaje están estos salmos reales, y estos salmos reales lo que están haciendo es reconocer que el rey para la nación es un representante de Dios, ¿correcto? Pero para Dios el rey es un representante de la nación. ¿Entienden eso? Entonces, aunque este salmo presenta a David siendo el rey histórico de Israel, ¿a quién está apuntando en verdad este salmo, mi hermano? A Cristo, como el verdadero representante de la nación y como el único representante de Dios. David no podía hacer eso. David no podía cumplir con esos requisitos. Cuando usted llega a un salmo, y ese es todo el lenguaje del Nuevo Testamento, cuando llega al Nuevo Testamento ahora tú ves con más claridad como unos lentes que se van agrandando. Tú sales de Génesis, son unos lentes pequeños, pero esos lentes se van agrandando y se van agrandando, y cuando llegas a Apocalipsis ya tú tienes una visión más completa de quién es Cristo, de cómo es la salvación, del pecado, qué cosa es para Dios. Tú no tienes el mismo entendimiento en Génesis 1.1 que tienes al final de Apocalipsis, cuando llegas al final de Apocalipsis. Ahora tú ves todo con más claridad, tú lo puedes ver todo de una manera más clara. Y ahora uno se da cuenta cuando lee los salmos que muchas veces se está hablando de David o se está hablando de cosas históricas, pero uno puede ver con claridad cómo los salmos en muchas partes están apuntando a Cristo y a la historia de redención. No sé si les ha pasado, espero que sí, si no, presten más atención a partir de ahora. Ahora, ¿cómo es posible que David, dirigido por el Espíritu Santo, le llame a Cristo, qué cosa? Señor. Dijo el Señor a mi Señor. La pregunta es, o sea, si es su hijo, ¿cómo entonces es su Señor? Si Cristo es el hijo de David, ¿cómo es su Señor? Eso es ilógico.
Y lo que Cristo quiere es que ellos analicen y se den cuenta que su respuesta es ilógica. Las normas éticas del Decálogo, de los 10 mandamientos, enseñaban que los hijos debían honrar a los padres, no los padres honrar a los hijos. Por lo tanto, los hijos le debían respeto a sus padres, no al revés. Cristo no va a ser, ¿qué es lo que quiero decir? Cristo no va a ser el hijo de David y David le va a decir a Cristo, mi Señor. Eso no iba a pasar, eso no cabía en ninguna mente, eso no cabe en la mente de nosotros. Imagínense llegar a su casa y decirle a sus hijos, Señor mío, ¿qué usted desea de comer hoy? Señor, ¿a qué hora se quiere acostar? Lastimosamente a veces pasa así, mi hermano. Estamos distorsionando mucho las cosas. Recuerde que usted debe amarlo, pero usted es su padre. Usted es quien sabe lo que puede ver en la televisión, lo que puede comer, a qué hora debe dormir, lo mejor para su salud. Usted lo sabe. Y si no, puede pedir consejo. Pero su hijo no es su Señor. Jesús entonces describe lo que David está viendo y es a Dios el Padre dirigiéndose a Dios el Hijo Cristo y dejándole saber que todos los que se lo pongan un día que van a estar postrados a sus pies. Tú te puedes negar a Cristo ahora, pero tú tienes que reconocer y entender que si tú lo rechazas ahora, al final un día tú vas a estar en sus pies para ir a vida eterna o para ir a condenación eterna. Todo depende de la respuesta que tú des esta tarde, de quién va a ser Cristo para ti en tu corazón. Dice Matthew Henry, cuando Cristo dejó perplejos a sus enemigos, preguntó qué pensaban del Mesías prometido. Pregunta, ¿cómo podía ser él el hijo de David y sin embargo ser su Señor? Escuchen, mis hermanos, dice Matthew Henry, si el Cristo iba a ser un simple hombre, que el sol existiría mucho tiempo después de la muerte de David, ¿cómo podía ser su antepasado tratarlo de Señor? Es imposible, mi hermano. No cabe en ninguna mente. Matthew Henry está dejando claro y quiere decir que Jesús quiere enseñarle a estos maestros de la ley que ellos no habían interpretado el Antiguo Testamento de la manera correcta. ¿Cuál era el problema de los fariseos? ¿Cuál era el problema de los escribas? El problema no estaba en la palabra. El problema es que ellos no habían interpretado la palabra de la manera correcta. Los maestros de la ley no habían visto a Cristo como debían verlo. Cristo en la Biblia es el Señor de David, en nuestro texto, ¿correcto o no? ¿Qué significa eso? Que Cristo existe antes de David. David todavía no había nacido y lo que David está diciendo es que ya Cristo existía antes que él. Y David con mucho gusto le reconoce como su Señor. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos reconocer a Cristo como nuestro Señor? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? En la interpretación del Salmo 110:1. Ahí es donde está el problema. ¿De qué manera ellos van a interpretar ese Salmo? Los fariseos, mis hermanos, no podían responder esto de la manera correcta, dice Matthew Henry. ¿Saben por qué no podían responder de la manera correcta? Porque tenían dos opciones. Una era reconocer que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios y el Señor de David, igualmente que el Padre. Que Él tomó la naturaleza humana y así se manifestó Dios en la carne. Y que en ese sentido es el Hijo del hombre y el Hijo de David. O la otra era hacer lo que hicieron, rechazar completamente lo que Cristo decía. Si ellos interpretan eso correctamente, ellos terminan convertidos al cristianismo. Por eso fue que no lo interpretaron correctamente. Por eso fue que no lo pudieron hacer. El gran problema de interpretar correctamente esta cita directa del Salmo que hace Jesús es que mostraría de manera clara y evidente la naturaleza de Cristo, que Él es el Señor del universo, que Él es uno con su Padre. Señor, a mi Señor, siéntate a la derecha, hasta que postra a todos los enemigos que lo rechacen y no le quieran reconocer como el Señor de su vida. El Cristo es a todas luces, ¿qué cosa? El Hijo del Hombre. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Que es el Hijo de Dios. Cristo no solo es Señor, sino que es el Hijo de Dios. Y hacerlo Hijo de Dios es decir que Cristo es Dios mismo. ¿Cristo es el Hijo de David? Sí, en el sentido que Él es descendiente del linaje
de David. Pero David no es el padre verdadero de Cristo. El padre verdadero de Cristo, ¿quién es? Dios el Padre, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso en el versículo 46 de este capítulo 22, lo que Cristo hace es reafirmar la enseñanza del Antiguo Testamento, que los lleven a reflexionar que Cristo es superior a David por cuanto es su Señor. Entonces les está mostrando que la idea que ellos tenían del Mesías es una idea errónea, es una idea incorrecta, que ese Mesías político no era el Mesías que lo iba a salvar, que ellos necesitaban al Mesías espiritual, necesitaban reconocer que Cristo era el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, que Cristo era el Salvador de este mundo, que iba a morir por los pecados de las personas. Y eso era lo que ellos no estaban viendo con claridad cuando ellos leían los profetas. Eso era lo que ellos no estaban entendiendo. Y Cristo quiere ahora reorientar su pensamiento para que ellos puedan ver a Cristo con claridad. El versículo 46, ¿qué nos deja saber? Que no le pudieron argumentar a Cristo. Hasta ahí llegaron las pruebas, hasta ahí llegaron los problemas, hasta que se sentaron con la Escritura, Él les citó la Escritura, ellos pudieron ver y a partir de ahí no pudieron contraargumentar más a Cristo. Porque Cristo sí era quien decía ser. Cristo no es un mentiroso. Mis hermanos, para terminar, quisiera que viéramos algunas implicaciones teológicas y algunas aplicaciones de este pasaje. Cuando hablamos de implicaciones, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que queremos decir son las repercusiones o las consecuencias de la respuesta a la pregunta que Cristo hizo de quién es el Cristo. En dependencia de lo que tú respondas de quién es el Cristo, eso no es algo tan sencillo como que se quede ahí. Eso tiene implicaciones eternas. En dependencia de la respuesta que tú des, ahí está tu destino eterno, para dónde tú vas a ir a pasar la eternidad. Mateo 22, del 41 al 46, ya lo hemos dicho, Jesús lleva a los religiosos fariseos a que se hagan la pregunta más importante del mundo. Hay un teólogo llamado Joel Beeke y él dice, no hay pregunta más importante en teología que ¿qué piensas de Cristo? La gente quiere hacerse preguntas profundas en teología. Y la gente ama una discusión y un debate por muchas cosas. Porque la gente no quiere enfrentarse a la verdadera espiritualidad. ¿Y cuál es la verdadera espiritualidad? Cristo. ¿Qué piensas de Cristo? Como decíamos en el título, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu corazón? ¿O Cristo tiene el lugar de más excelencia en tu corazón? Cuando las personas no quieren hacerse esas preguntas, las personas se entretienen mucho con otras cosas. Cristo es el Señor de señores. Cristo es el Rey de reyes. Cuando el apóstol Pablo, antes de empezar a llamarlo con este nombre griego de Pablo, lo llamaban con su nombre hebreo de Saulo, antes de él conocer a Cristo, él perseguía a los cristianos. Él mataba a los cristianos. Pero un día, ¿qué pasó? Conoció a Cristo. Entendió, y tú le decías, Pablo, ¿quién es Cristo para ti? Y él entendía que Cristo es la persona más importante en su vida. Pero eso no se ve solo con palabras, eso se ve con hechos. Entonces yo le pido que me acompañen, o usted puede ir a Filipenses capítulo 3 y versículo 8. Filipenses 3, 8. ¿Y qué es lo que pasa en Filipenses 3, 8? Miren lo que pasa, mis hermanos, en Filipenses 3, 8. Alguien que conoció a Cristo. ¿Qué es lo que dice ahora? Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como ¿qué? Como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Pero para qué? Para ganar a Cristo. Pablo decía, dame a Cristo. Ya yo conocí a Cristo. No hay nada más importante. Pero Pablo, te damos una casa de 2 plantas con piscina. Dame a Cristo. No hay nada que tenga más valor para mí ahora que Cristo. ¿Y qué es lo que pasa a ese Pablo que conoció a ese Cristo de esa manera? Colosenses, que la predicamos hace poco. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. No los voy a leer. Los vimos hace poco, los predicamos. Y lo que pasa
es que Pablo en Colosenses 1, del 15 al 20, puede estallar en una canción de adoración. Y ahora él puede ver a Cristo como es. Y si usted tiene duda de quién es Cristo, léase Colosenses 1, del 15 al 20. Si usted se cree que Cristo es un buen profeta, que Cristo es un revolucionario, que Cristo es solamente el Hijo de Dios, cuando usted llega a Colosenses 1, del 15 al 20, usted ve esta canción preciosa, este salmo precioso, inspirado por el Espíritu Santo, de alguien que conocía a Cristo con el corazón. Sabía con la mente quién era, pero ese conocimiento llegaba a su corazón. Y ahora él dice ahí en este texto que Cristo es lo más excelente de todo lo que existe creado en el mundo. Que Cristo es el Señor de la iglesia. Que Cristo es quien creó el universo. Que Cristo sostiene el universo. Que no hay nadie como Cristo. Y tengo que ir adelantando. Y vamos al capítulo 3, verso 11. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué dice en el 11? Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que ¿qué? Que Cristo es el todo y en todo. Todo conocimiento de Cristo para Pablo no se queda en un mero conocimiento, sino que ahora Cristo es lo más valioso que hay en su vida. El reconocer el señorío de Cristo como David, el creer, Él es el Hijo de Dios, implica que ahora Pablo ya no vive para sí, sino para aquel que lo salvó. Implica que su vida ya no es suya, sino que él es un esclavo de Cristo, que viviría los días que le tocaban en la tierra para la gloria de Dios. Mis hermanos, ¿te has hecho esta resolución? ¿Estás sentado a hablar contigo mismo en la noche? Cuando los niños duerman, tu esposo duerma, tu esposa duerma, cuando el esposo se vaya para el trabajo y esté solo, y estás sentado a preguntarte, ¿quién es Cristo para mí? Estoy creyendo en Cristo como creía el apóstol Pablo, pero Cristo está ocupando el lugar de excelencia en mi vida que ocupaba en el corazón de Pablo. ¿Qué es lo que más valoro? Me interesa congregarme, me interesa seguir escuchando la palabra del Señor, me interesa abrir la palabra y decir, muéstrame a Cristo, háblame Señor o muero, habla mi vida, transfórmame. ¿Cuáles son las cosas de más valor en nuestro corazón? Vamos ahora a otro apóstol, no solo Pablo. Primera de Juan 5.1, el apóstol Juan. ¿Y qué decía el apóstol Juan? Primera de Juan, capítulo 5, versos 1. ¿Qué era lo que decía Juan? Primera de Juan, capítulo 5, versos 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es ¿qué? El Cristo. Ahora vamos a ver eso. ¿Qué le pasa? Es nacido de Dios. Pero, ahí viene la cosa, y continúa, y, en realidad no es pero, y continúa. Y todo aquel que ama al Padre, ¿quién es el Padre? El que le engendró, no porque tuvo un comienzo, sino que es eternamente engendrado, existe desde la eternidad. ¿Qué hace también? Ama también al que ha sido engendrado por Él. Tú no puedes decir que tú amas a Dios el Padre, pero que tú no amas a Cristo. Tú no puedes decir que tú amas a Cristo, pero que tú no amas a la iglesia. No hay forma de que tú digas eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan? El que de verdad conoció a Cristo, el que de verdad creyó en Jesús, creyó en el Cristo. Porque Jesús, ¿quién es? El Cristo. Pero el que ama al Padre, ama también a Cristo. Tú no puedes hacer esa disensión, tú no puedes hacer esa separación. Ya para casi terminar, mis hermanos, pero es necesario. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Estamos viendo tres apóstoles diferentes. Primera de Pedro 1, versos 7 y 9. Pero para que ustedes vean qué implicaciones tuvo para ellos el reconocer a Cristo y el darle a Cristo el lugar de excelencia que merece en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que dice? Primera de Pedro 1, del 7 al 9. Para que sometida, mi hermano, vamos a pasar prueba, mi hermano. Mi hermano, nosotros queremos un cristianismo de concierto, un cristianismo de fiesta. Nosotros queremos que los salarios siempre estén bien, que no aparezca ninguna enfermedad, que los hijos no se aparten, que la esposa no se ponga extraña, que el esposo sea más amoroso y dócil. Mi hermano, esto no es Disney. Estamos en un mundo que está roto por el pecado y van a venir aflicción de todas partes. Satanás desde anoche está trabajando en tu casa para que tú no estuvieras aquí hoy.
Y muchas veces te das por vencido y abandonas la carrera y no llegas aquí a adorar y a escuchar la palabra de tu buen Señor. Desde por la mañana, desde que te levantaste, Él está ahí tratando de pinchar a tu esposa, de pincharte a ti, de pinchar a un niño, de que un niño rompe el televisor, de que, no sé, que se vire un yogur. Ustedes se imaginan los que son padres, ustedes saben lo que estoy hablando. De que pase algo y usted diga, no voy a la iglesia ninguna. Pero así pasa cada día. Cada vez que nos levantamos, de que nos levantamos son problemas y discusiones. Satanás hizo todo lo posible porque yo no me parara en este púlpito hoy a predicar. Pero yo estoy aquí por la gracia del Señor. Porque para mí es más importante traer este mensaje a ustedes que lo que yo sienta, que las cosas que me estén pasando, que mi sufrimiento, que cualquier cosa. Porque con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos salvó. Y cuando Él ataca, yo le recuerdo eso. Con Cristo yo soy más que vencedor. Y lo que hago no lo hago por mí, lo hago por mi buen Señor. Y no voy a esperar a estar en las óptimas condiciones para hacer las cosas. A veces hay que hacer las cosas sin estar en las óptimas condiciones. Porque no se trata solamente de cuando me sienta bien, de cuando quiera. Se trata de obediencia a la palabra del Señor. Pedro le está escribiendo a una iglesia, a unas personas que están expatriadas, que están fuera de su tierra, como la mayoría de nosotros. Personas que están pasando aflicción, sufrimiento. ¿Y qué le dice él? Miren a Cristo, apunten a lo que Cristo pasó y sigan sufriendo para la gloria de Dios. Él le podía decir como los apóstoles modernos, miren a Cristo y maraquendo, se acabaron los problemas y victoria. No, le dice, no, los problemas van a seguir, pero sigan mirando a Cristo hasta el final. Y si te mueres esta noche, gloria a Dios porque vas a aparecer en la presencia del Señor. ¿Y qué le dicen los versículos del 7 al 9? Primera de Pedro 1, del 7 al 9. Para que sometida a prueba vuestra fe, cada vez que nuestra fe es probada, que sabe qué es lo que pasa, se vuelve más como el oro. Pero aún el oro, aunque él se desgasta, puede desaparecer, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Y qué dice? ¿Qué se espera de un creyente? A uno que conoce a Cristo de verdad, no solo con la mente, con el corazón, a quien la amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, pero mis hermanos, mediten esto, alegrémonos con gozo inefable y glorioso en Cristo, mi hermano. Cristo merece tu alegría, mi hermano. Y yo te pudiera decir ahora, para de sufrir, pero no, cuando te digo para de sufrir no es que se van a acabar los problemas, es que en medio de tu sufrimiento, alégrate y aprende a contentarte con Cristo y nada más que Cristo. Pero pastor, sigan mis finchecitos. Alégrate con Cristo, gózate con Cristo. Pero pastor, no llega el ascenso, alégrate con Cristo y gózate con Cristo. Pero pastor, no llega el otro hijo que quiero, alégrate con Cristo y gózate con Cristo. Pero pastor, me diagnosticaron cáncer, alégrate con Cristo, mi hermano, en medio del sufrimiento. Descansa en Cristo, gózate en Cristo. Mi hermano, Cristo tiene que ser hermoso para nosotros, mi hermano. Cristo tiene que ser grandioso para nosotros, mi hermano. Cristo merece, porque lo merece, el lugar más excelente de nuestros corazones. No por encima de nuestras amadas, hermosas esposas. Cristo tiene que estar por encima y tenemos que aprender a decirle, mi amor, te amo, pero eso no es lo que quiere Cristo. Por enfrente de nuestros amados esposos, cuando nos pidan algo que vaya en contra de la palabra del Señor, mi amor, te honro y te respeto. Te quiero seguir como líder, pero eso no es lo que me enseña la palabra de Cristo. No lo puedo hacer, mi amor. Por encima de nuestros padres, niños que están aquí, cuando mamá y papá te pidan algo que vaya en contra de las escrituras, dígale, papá, te quiero con la vida, te honro, te respeto, pero eso va en contra de la palabra de Cristo. Y así mismo con los hijos, cuando nos piden cosas que no traen gloria a Dios. Papá, cómprame esto. Eso no va a favor de la palabra de Cristo. Cristo debe ocupar el mayor lugar en nuestros corazones. Hay un teólogo, como usted le quiere decir, un erudito, un especialista en predicación, en estas conexiones con Cristo, él se llama, dime tú, algo así, Graham Wordsworthy. Los que saben inglés sabrán qué dije ahí, o lo que no sé, búscalo en Google. Analiza de manera correcta y dice, tiene unos libros preciosos de cómo de verdad conectar con Cristo en cada pasaje, cómo va. Y él dice que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, de modo que tengamos vida en su nombre, tiene que ver más, escuche bien, tiene que ver más que solo una convención. Vuelvo para atrás, ¿qué está diciendo él? Creer que Cristo de verdad, que Jesús es el Cristo, que es el Hijo del Hombre, que es Dios mismo,
tiene que ver más allá de tu conversión. Te diré, ¿y esto qué es? Escuche bien, ¿qué tiene que ver? Se trata de nuestra existencia, de vivir por fe, de vivir con Dios, de conocer quién es Jesús y qué ha hecho y cómo es Dios. Se trata de vivir para Cristo, mis hermanos. Se trata de vivir para el Señor que nos salvó. Nosotros nos quedamos en la conversión. Creo en Cristo, me convertí. Ya no es Cristo conversión y hay que seguir viviendo para la gloria del Señor. Entonces, las implicaciones para los creyentes que puedan responder esta pregunta de manera que reconozcan a Cristo como su Salvador y Señor, como el Hijo de Dios, ¿qué les va a pasar? Terminarán viviendo como los apóstoles. ¿Cómo vivieron los apóstoles? Apresados, con varas, con persecución, con necesidades. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de coinonía, como nosotros, mis hermanos. Días buenísimos, días de lechón, yuca, me invitan con gris, unos buenos refrescos. Y gloria a Dios, ayer pasamos un día de eso. Ahí nos fuimos los matrimonios para un parque, los solteros mayores de 35 para otro lugar. Y fue unos días de eso súper contentos. Pero habrán días como hace más atrás que partirá una hermana de nosotros con la presencia del Señor. Habrán días como otros que hemos estado orando por ustedes que han estado siendo intervenidos en un hospital, luchando con el cáncer, luchando, me acuerdo Rodrigo y Ana con la niña, con el pulmón, drenándole el pulmón. No todos los días son color de rosa, mi hermano. No todos los días son hermosos, pero si Cristo es el Señor de tu vida, tú tienes que intentar, tienes que pelear por vivir todos tus días para la gloria de Dios. Hasta gozándote y alegrándote. Que tú te levantes y el corazón tuyo te diga, estoy deprimido, porque tengo deseo de ir a trabajar y que tú digas, mira, ponte para las cosas, porque vamos a glorificar a Cristo hoy. Y te seques las lágrimas y sacas a trabajar. Te seques las lágrimas y cojas el palo y le escobas y empiezas a darle escobazo, que el que se te ponga adelante le lavas los pies. Que si te pasa alguien por adelante lo metes en el microwave, porque tú no tienes deseo, pero tú vas a glorificar el nombre de Cristo en ese día, mis hermanos. Pero yo era un doctor y eso a mí me pasó. Yo lo sé porque me pasó. Yo era médico en Cuba y ahora, mi hermano, coge ese martillo y empieza a poner clavos. Y entre clavo y clavo, y el Señor, dame otro trabajo mejor que este. Pero hasta que ese no trabajo no llegue, sigue martillando clavos. En su bondad, quién sabe, el día de mañana tienes trabajo y puedes ayudar a otros hermanos, puedes identificarte con el sufrimiento que ellos están pasando. No te vuelves como una persona fría, sino que sabes que trabajar al sol, arriba de un techo, debajo de un techo, con insolación, con mosquitos, con cerca, dándote la cerca en los ojos, sabes que eso es un trabajo duro. Y cuando ese hermano te dice, pastor, estoy cansado, tú sabes lo que te está diciendo. Y así como hermano, gózate en el lugar que el Señor te tiene ahora, mi hermano. No dejes de orar por mejorar. No estamos hablando aquí de que te quedes ahí y no prosperes. No, prospera, que el Señor te ayude. Todos queremos seguir adelantando por el bien de nuestra familia. Pero mientras ese día llegue, sigue glorificando a Cristo. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo recuerda en el capítulo 9 que no por ser israelita tienes salvación. No por haber nacido en Israel tú vas a ser salvo, ni tienes la salvación garantizada. Sino que al igual que los gentiles, necesitas ser justificado por la fe en Cristo como único y suficiente Salvador. El que sea salvo por Cristo vivirá para Él. Le amará. El que no lo ame es debido a que ya lo rechazó en su corazón y será maldito. 1 Corintios 16, 22. Vayan conmigo. Ahora son las implicaciones para los que no crean. Ya vimos las implicaciones de los que crean y cómo luce esa vida del creyente. Veamos las implicaciones de los que no crean. 1 Corintios 16, 22. Cristo es hermoso. Cristo es precioso. En Cristo hay salvación. Pero hay de los que rechacen a Cristo. Hay de los que no le entreguen su corazón. Hay de los que no lo acepten como el único y suficiente Salvador de su vida, por encima de cualquier brujería, por encima de cualquier santo, por encima de cualquier ídolo. Cristo es el único Señor y Salvador. Fuera de Cristo no hay nada. Algunos beneficios temporales de cualquier religión, pero nada se compara con Cristo. 1 Corintios 16, 22, que dice el apóstol Pablo: el que no amara al Señor Jesucristo sea maldito. Les garantizo, el Señor viene. Cristo viene por su iglesia
y los que no permanezcan en Cristo nunca fueron salvos. Y los que no conozcan a Cristo, los que rechazan a Cristo, estarán en un lugar de condenación eterna, sufriendo por la eternidad y arrepintiéndose cada segundo de no haber conocido a Cristo como el Salvador de sus vidas. Matthew Henry comenta: nos conviene sobre todo indagar seriamente qué pensamos de Cristo. Dice Matthew Henry: Él es completamente glorioso a nuestros ojos y precioso a nuestros corazones. Que Cristo sea nuestro gozo, nuestra confianza, nuestro todo. Que diariamente seamos hechos más como Él y más dedicados a su servicio, mis hermanos. Mis hermanos, todos los líderes religiosos que furiosamente se oponían al ministerio de Jesús fueron ministrados por Él y enseñados a través de una interpretación correcta de las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la persona de Cristo. Tuvieron la oportunidad de ver en Jesús al Cristo verdadero y de unirse al verdadero linaje de Abraham. Tuvieron la oportunidad de formar parte de la simiente de la mujer. Tuvieron la oportunidad de sentarse bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Cristo Jesús. Si todavía para ti Cristo no es glorioso, si todavía no ves su belleza, no ves quién es en verdad, arrepiéntete y deposita tu fe en Él para salvación. Cree que Él es superior a David. Cree que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo, y que un día todos sus enemigos tendrán que postrarse a sus pies. Aunque ahora los rechace, llegará el día en que no podrás huir más de Él. Ponte a cuenta con tu buen Señor ahora mismo, mi hermano. Ahora ahí donde está, en tu casa cuando llegue. Muchos de ustedes llegaron a Estados Unidos con el deseo de ser millonarios. Me cogieron, yo también. Pero chocamos con la dura realidad de que Dios tenía otros planes para nosotros. Planes más excelentes. Y era que fuéramos evangelistas, predicadores, pastores, misioneros, donde quiera que Él no estuviera aquí para su gloria. Muchos de ustedes, hay un comercial que a mí me da una risa tremenda, una maleta cargada de sueños y que llegue y inscríbete en no sé qué instituto y paga no sé cuántos dólares. Está bien, gloria a Dios. El que lo pueda hacer, que lo haga. Pero inscríbete en Cristo, mi hermano. Donde único se van a cumplir tus sueños es con Cristo. Y un día estaremos allí reinando con Él. Y un día estaremos en su presencia, danzando con Él, gozándonos de Él. Uno de los teólogos más conocidos de la modernidad fue J.I. Parker. Y él le recuerda a las personas de manera precisa: conocer a Dios significa pedirle misericordia y descansar en sus promesas de perdonar a los pecadores por la obra de Jesús. ¿Conoces a Cristo? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Quién es Cristo para ti? Yo no te voy a preguntar, ¿Cristo está en un lugar de excelencia en tu corazón? No. Estaba hablando con el Señor, eso es una pregunta errada, yo no quiero apuntar ahí. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a estar sin permitirle a Cristo que ocupe el lugar de excelencia en tu corazón? Si no está, posiblemente casi todos los que estemos aquí, por diferentes razones, no estamos teniendo a Cristo en nuestro lugar de excelencia. Por eso necesitamos a Cristo, necesitamos que Dios intervenga. Por eso necesitamos buscar el espacio, arrodillarnos delante de Él, pedirle perdón y pedirle que Cristo siga siendo glorioso para nosotros. Y retomar, no la maleta del millonario, que es una buena maleta, sino la maleta de seguir a Cristo y de que queríamos seguir sirviéndole a Cristo y que queríamos hacer que su nombre siguiera siendo grande y conocido por otras personas. Vamos a orar, mi hermano. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, por esta palabra predicada, Señor. Pidiéndote que no sea solo una palabra predicada, Señor. Pidiéndote que caiga en corazones fértiles, en terrenos fértiles, Dios. Padre, veo aquí algunas visitas y pienso, Señor, yo hablo desde afuera, yo no sé, que quizás aquí hay 4, 5, 6 personas que hoy no te conocen, Señor. Yo te pido que toques sus corazones, Señor. Que Cristo, a medida que siga predicándose, tú lo hayas hecho que se vuelva grande para ellos y que ellos respondan en arrepentimiento y fe. Por favor, Señor, ten misericordia de ellos, Señor. Pero, Padre, yo también te pido por mis buenos hermanos, por mí mismo y por cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, ayúdanos. Queremos que Cristo ocupe ese lugar que Él merece, Señor.
Queremos que a la pregunta de quién es Cristo para nosotros, podamos decir como Pablo, Cristo lo es todo y todo lo demás para mí es basura. Dame a Cristo. Padre, Señor, que mis buenos hermanos te puedan amar, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más, Señor. A desearte cada día más, Señor. Padre, ayúdalos en medio de sus luchas y sufrimientos que son reales, Señor. Sosténlos, pero que no se olviden de caminar con fe, de que tú eres soberano, de que tú gobiernes este mundo, que tú estás con ellos ahí en su aflicción, Señor. Que no se aparten, que no te den la espalda. En ti hay perdón. Que caminen a ti, que regresen a ti, Señor. Padre, salva, Señor, porque tú te deleitas en salvar, Señor. Salva, Señor. Perdónanos de nuevo, Señor. Perdónanos, porque aún lo más bueno que hacemos, pecamos haciéndolo. Te necesitamos en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.